2025. La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 28 países. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. La Unión Europea cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. En 1951, momento en el que se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, los países fundadores, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, comenzaban un proyecto económico, político y social que ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante más de medio siglo. La Unión Europea ha contribuido a elevar el nivel de vida de los europeos, ha creado una moneda única y ahora está construyendo progresivamente un mercado único en el que las personas, bienes, servicios y capital circulan entre Estados miembros, con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. Lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado a convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta la política medioambiental. La Unión Europea promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y cuenta con los objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio climático. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte de su territorio. También es mucho más fácil vivir y trabajar en otro país de la Unión Europea. Para embajadas y embajadores es un agrado y en este caso un honor tener a la representante de la Unión Europea, Isabel Brillantes Pedrosa, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, y además con una motivación muy particular porque estamos en el mes de Europa y no solamente ella, sino todos los embajadores acreditados en Venezuela de la Unión Europea tienen muchas actividades. ¿Qué significa este mes de Europa, embajadora? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y este mes de Europa significa para nosotros una oportunidad de la delegación de la Unión Europea en Caracas y los Estados miembros acreditados acá de organizar en conjunto varias actividades para celebrar el mes de Europa a pretexto del día 9 de mayo, que es el Día de Europa. ¿Estos se celebran en todos los países del mundo? Sí, el Día de Europa, bueno, prestamos un tributo al que fue un visionario, el canciller francés Robert Schuman, que en 1950 pues, hizo un llamado a la paz, tuvo la visión de entender que Europa necesitaba de hacer un esfuerzo a través de la fusión de los intereses económicos para evitar que una nueva guerra pudiera ocurrir. Y entonces es eso lo que celebramos, que es un poco el periodo más largo de la historia europea de paz y de prosperidad. Por eso se llamó primero Comunidad Económica Europea, por el tema económico, y ahora se llama Unión Europea. Sí, el tema económico fue donde todo empezó, digamos, después de una Segunda Guerra Mundial que dejó un saldo muy trágico en toda la Europa, en que cada país europeo tenía un historial muy largo de confrontos y de conflictos. Se hacía necesario lanzar un proyecto que pudiera abrazar lo que había de poner en común a todos los Estados miembros, y eso se empieza por el económico. Eso empezó en la realidad con la Comunidad del Carbón y del Acero, que fue el primer paso en este proyecto único. Por eso se llamó SECA, Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Absolutamente. Y eso inició todo el proceso de integración. Y sí, inició todo el proceso en 1952 y 5 años más tarde tuvo inicio entonces la Comunidad Económica Europea con los mismos 6 países, que era Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Eran 6 países. Sí. Hoy en día son 28 o 27, ¿no? Hoy somos 28. El último país que entró en la Unión Europea fue Croacia.
en 2013 y verdad que es un proyecto muy especial donde los países pusieron de lado un poco las diferencias y abrazaron lo que los une y poniendo el interés común arriba de todo. Entonces el Día de Europa es una especie de reencuentro con todo esto para conmemorar, pero también para planificar. Sí, porque a lo largo de la historia, pues la Unión Europea, lo que es hoy la Unión Europea, enfrentó muchos desafíos, muchos retos y hay que seguir teniendo la capacidad de nos reinventarnos para enfrentar unidos los desafíos que a la vez nos vuelven más fuertes y también más resilientes. Estuvimos en la residencia suya, en la celebración precisamente con el cuerpo diplomático, con los embajadores acreditados y venezolanos interesados, cercanos a la Unión Europea. Ese sentido de comunidad, todos los embajadores también tienen actividades en estos días. Sí, este es un proyecto común que lanzamos en conjunto, un compacto de actividades, que es una programación que esperamos sea diversificada, contemporánea y también muy nutrida, y algunas actividades sobre el liderazgo de la delegación de la Unión Europea y muchas otras actividades que son de iniciativa de los Estados miembros acreditados en Venezuela. Entonces, como es muy diversificada, tenemos cine, música, poesía, literatura, jornadas académicas, es muy variada, fue algo que preparamos con mucho cariño y que esperamos pueda interesar a todos los venezolanos. Esta expresión en América Latina de la Unión Europea es también igual en África o en Asia o dentro de Europa también, con motivo de la celebración del Día de Europa. Bueno, la Unión Europea tiene más de 139 delegaciones por todo el mundo. Hay hoy en día una especie de cuerpo diplomático europeo, que es el Servicio Europeo de Acción Exterior, y entonces cada delegación, por supuesto, organiza en el país las actividades que cree más interesantes para el público local. Esta iniciativa que es específica y muy direccionada para el público venezolano y, por ejemplo, este año que estamos celebrando también el Año Europeo de Patrimonio Cultural, tuvimos eso muy presente y por eso preparamos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos unos recorridos por Caracas para intentar descubrir las influencias del patrimonio europeo en Caracas. Entonces, este recorrido lo llamamos Huellas Europeas en Caracas y empezamos por la Plaza Bolívar y el casco histórico. El último recogimos la Candelaria y vamos a organizar más 3 hasta el final del mes, que desde ya los invito a participar. Vamos a un corte y seguimos conversando con la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa. Por cierto, en esos recorridos por Caracas hay muchos europeos que también son parte de la cultura, de la civilización y de nuestro gentilicio venezolano, porque se han incorporado realmente a Venezuela. Ya regresamos con más en Embajada y Embajadores.